El proyecto, la publicación en Internet de tesis de maestría aprobadas por universidades de Puerto Rico, Bibliotesis, surge a raíz de la convocatoria del Centro de Estudios y Documentación sobre Educación Superior Puertorriqueña del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, para investigar el papel de las universidades en la economía, sociedad del conocimiento en Puerto Rico. El proyecto se planteó como meta identificar las prácticas de publicación en Internet de tesis de maestría aprobadas en universidades de Puerto Rico, así como establecer las bases políticas y prácticas efectivas de publicación de tesis a través del Internet. Para cumplir con dicha meta se formó un equipo interdisciplinario dirigido por el profesor Manuel Lobato, especialista en economía de Internet, y conmigo, al igual que con mis estudiantes clínicos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Para contextualizar, Puerto Rico es una jurisdicción híbrida y en términos de los derechos patrimoniales estamos sujetos a la ley federal de Estados Unidos, que a su vez coexiste con la tradición civilista española en torno a los derechos morales. Así que cuando estoy hablando de copyright, a veces voy a mencionar copyright, me refiero a los derechos morales. Y en general la discusión aquí se va a ceñir a derechos patrimoniales. Hay tres áreas que quiero tocar, el trabajo es mucho más extenso, pero sobre todo quiero dilucidar un poco qué es una tesis, que resulta ser un animal mucho más complejo de lo que pensábamos originalmente. Y también evaluar un poco las implicaciones del trabajo por encargo en el contexto académico y luego dilucidar un poco el asunto del Digital Millennium Copyright Act y las limitaciones de responsabilidad para el repositorio que estuviera disponible en el Internet. Hay varios conceptos en términos de la comprensión de qué es una tesis, en términos de derechos de autor, que son importantes. ¿Me oyen? ¿Sí? Ok, perdonen. Gracias. Y entonces, para efectos del proyecto Bibliotesis, son importantes las nociones de trabajo derivado, trabajo conjunto y trabajo colectivo o compilación, bajo la ley de copyright. No voy a explicar cada uno porque voy a presumir que la mayoría de ustedes tienen una comprensión de esos conceptos. Según la ley federal de Estados Unidos, los datos crudos y las ideas que no estén plasmadas en un medio tangible no son protegibles. E incluso se ha extendido esta exención de protección a ejercicios interpretativos de dichos datos. Por lo tanto, ni los datos presentados en las tesis y en ocasiones ni siquiera las interpretaciones de dichos datos serían protegibles bajo la ley de copyright. No obstante, una tesis no está desamparada de protección, dado que la expresión de las ideas originales del autor, al igual que el esfuerzo creativo en el arreglo que el autor escoge para exponer los datos que recopila, podrían estar sujetos a protección. A menudo, la protección de una tesis, ya sea de maestría o doctoral, conlleva la preparación de trabajos más cortos que luego pueden ser un capítulo de la tesis. Esto cobra relevancia dependiendo de si dichos trabajos más cortos son publicados antes o después de la finalización de la tesis. Si la tesis no se compone de publicaciones anteriores, es un trabajo independiente. Pero si la tesis emana de publicaciones anteriores, es un trabajo derivado porque está basado en obras preexistentes. La revista donde se publiquen los trabajos anteriores generalmente obtiene un derecho exclusivo de copyright sobre la obra. No habrá problema si la revista provee para la publicación del artículo en la tesis con el debido reconocimiento, aunque algunas instituciones universitarias requieren una carta donde la revista que posee el derecho exclusivo otorga el permiso para la inclusión de la obra en la tesis. El panorama puede complicarse aún más cuando el artículo preexistente incluido en la disertación fue escrito por más de un autor y por tanto es considerado un trabajo conjunto. En dicho caso, el derecho de copyright
podría pertenecer a todos los autores si la revista no adquirió los derechos exclusivos. El proyecto bibliotesis, por su parte, también podría cualificar para protección bajo la ley de copyright como una compilación. Específicamente, podría ser protegible por la forma en que estén clasificadas o ordenadas las tesis, la estructura de la base de datos y su interfaz con los usuarios, por ejemplo. Otro aspecto de la ley de copyright que surte efecto sobre el proyecto bibliotesis es la doctrina de trabajo por encargo. Como norma general, bajo la ley de copyright, el autor de una obra es también su titular o dueño. Sin embargo, una excepción importante ocurre en los trabajos por encargo. Cuando una obra es el resultado de un trabajo por encargo, el patrono o la persona para quien se está realizando la obra es considerado el autor para propósitos de la ley y se convierte en dueño o titular de los derechos de autor correspondientes a la obra. Esto es así a menos que las partes hayan dispuesto lo contrario en un acuerdo escrito firmado por ambas partes. Según el Estatuto Federal, un trabajo por encargo se divide en dos tipos. Primero, trabajos realizados por un empleado en el ámbito de las funciones del empleo, o segundo, trabajos específicamente ordenados o comisionados a un contratista independiente. En cuanto a la doctrina de trabajo por encargo en el contexto académico, la costumbre ha sido reconocer una distinción entre el profesor y la institución universitaria que lo contrata para efectos de la titularidad sobre los derechos de autor. Y ahora cito en inglés. Prior to the 1976 Copyright Act, several courts excluded faculty from the work-for-hire doctrine of federal copyright law. This faculty exception was rooted in policy, custom, common law copyright, and possibly Section 7 of the 1909 Copyright Act. The 1976 Copyright Act does not explicitly mention a faculty exception, but the language of the work made for hire provisions of the 1976 Act does not preclude the continued existence of an exception for professors. Accordingly, intellectual property policies of universities vest ownership of the copyright in scholarly works with the author-professor, with a few exceptions. In jurisdictions where the faculty exception has not been judicially recognized, the faculty exception is rooted in tradition rather than law. Más aún, el American Association of University Professors establece que ha sido, y cito, the prevailing academic practice to treat the faculty member as the copyright owner of the works that are created independently and at the faculty member's own initiative for traditional academic purposes. Dado que los profesores tienen autonomía y discreción en la selección del acercamiento intelectual y la